Miren, con esta introducción de este tema, ahorita me voy a buscar un par de líos buenos, porque históricamente hablando, hemos visto cómo los que dominan los proyectos de construcción son los inversionistas y los que desarrollan los proyectos, y los profesionales del área son simple y llanamente los que motorizan esas inversiones que mayormente son encaminadas por quienes tienen algún tipo de dominio económico. Eso ha venido siempre, o sea, siempre se ha reflejado eso desde hace muchísimo tiempo, porque no solamente eso se ve aquí, eso se ve en todas partes del mundo. Cuando personas que tienen el poder adquisitivo o los que tienen algún tipo de posibilidad económica de poder desarrollar los proyectos, son los que impulsan de una manera u otra que se desarrollen ese tipo de actividades o proyectos en cualquier tipo de área en donde se pueda explotar algún tipo de escenario. Lo vemos o lo hemos visto, por ejemplo, en las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, donde se puede visualizar que lamentablemente esos edificios icónicos como el World Trade Center en algún momento en lo que tiene que ver la parte de proyectos arquitectónicos y edificaciones, fueron desarrollados por firmas y inversionistas que tienen o que tuvieron en ese momento la disponibilidad económica de poder desarrollar dichos proyectos. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es la parte de el dominio en sí de los proyectos, aquí creo yo que también, al igual que en muchas partes del mundo, se ha perdido el concepto inicial de lo que es quién domina el proyecto y quién desarrolla el proyecto para lo que es las construcciones y edificaciones que se hacen en el día a día. Muestra de eso lo podemos ver en el tema de los profesionales de la construcción, que lamentablemente no tienen el dominio de dirigir los proyectos de una manera tal que el inversionista tenga que apalancarse completamente en estos profesionales, por lo menos aquí en esta zona, digamos, de República Dominicana, porque en otros países quizás la forma en cómo los profesionales manejan los proyectos básicamente se debe a una estructura organizativa que tiene que ver desde la parte donde se desarrollan los proyectos o quienes desarrollan los proyectos hasta finalmente los que construyen y dirigen esos proyectos. En otros países se busca al profesional para que desarrolle estos proyectos, pero aquí sucede lo contrario. Aquí quienes desarrollan los proyectos desde el inicio hasta el fin son los inversionistas que desde que comienzan a conceptualizar las ideas de los proyectos hasta las iniciativas de poder hacer los proyectos en diferentes ámbitos, lo hacen con su ideología, con su concepto, con lo que quieren hacer. El profesional solamente es como un canal, como una vía por la cual los inversionistas pueden hacer los proyectos desde el punto de vista de quién opera directamente este tipo de proyectos, pero lo hacen bajo el criterio solamente de, ¿cómo se le diría, Luis, a esta parte? Ayúdame un poquito ahí. Vamos a ver. Bajo el concepto o sea, para contextualizar bien el asunto. ¿Quiénes dirigen los proyectos? Los que dirigen los proyectos son los profesionales del área. Sí. Pero quienes invierten directamente en la parte de lo que son los recursos en sí son los inversionistas. Ahora bien, quienes dominan directamente... Los promotores. Sí, quienes dominan directamente la parte de los proyectos son los mismos inversionistas, porque ellos son los que dictaminan. Es como quien dice que ellos son, o sea, el que tiene el dinero, el que paga manda. Sí. O sea, no hay un dominio directo del profesional que pueda imponer algunas condiciones como las regulaciones que se puedan tener a nivel de las alcaldías o algunas regulaciones que puedan existir de la mano con las normativas. Por eso se dice que quienes están diseñando las ciudades son los promotores. Correcto. Si no son los inversionistas, son los que canalizan esa inversión. Los desarrolladores de proyectos, sí, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ahí se demuestra una vez más, y gracias por el aporte, se demuestra una vez más que el inversionista tiene un dominio tan tal, y también los desarrolladores de proyectos, tan tal,
que el profesional del área solamente funciona como una persona como una persona que desarrolla los proyectos que estos inversionistas realmente quieran hacer. Eso no está mal, porque quien tiene la posibilidad económica de desarrollar un proyecto lo puede hacer perfectamente, pero culturalmente hablando, eso ha dejado una secuela de situaciones en donde solamente se ve el profesional como un canal de desarrollar los proyectos, no como una persona asociada al proyecto que pueda canalizar las ideas y desarrollar dichos proyectos conjuntamente con los inversionistas y los desarrolladores de proyectos, que hace a su vez que se quede como en un plano, como un plano como posterior. Ha habido una subutilización. Subutilización. Sí, cuando en muchos casos, sí. yo considero y entiendo que el profesional es tan importante como quien desarrolla el proyecto, porque esto es un conjunto. O sea, estamos hablando de que no solamente el desarrollador del proyecto, el inversionista, tiene quizás la condición de tener el dinero, tener el power económico, ¿verdad? Tener todas las condiciones que puedan hacer que se desarrollen los proyectos, pero quienes desarrollan esas inversiones, quienes motorizan esas ideas, son los profesionales en sí del área, que llevan eso a una realidad tangible y que al final de cuentas son los que van a hacer que esas ideas convertidas en dinero se puedan ver convertidas en realidades físicas a la hora de llevar eso a una posibilidad de construcción. Que por eso tenemos en muchos casos proyectos que no cumplen con la funcionalidad que debería tener un apartamento, una vivienda, porque tú le presentas a una desarrolladora de proyectos, a un desarrollador de proyectos, mira, esto es lo que funciona. No, redúceme esa habitación, redúceme ese baño, redúceme esa sala, redúceme. Al final tú no puedes entrar ni siquiera a un mueble o las puertas para reducir gastos y que se traduzcan en beneficios. Que al final, volví y digo, al final lo que se busca es que el dinero realmente se pueda poner en funcionamiento y que eso tenga algún tipo de retorno. Sí. Pero la funcionalidad, lo que es el concepto, lo que es el diseño y lo que es al final la parte del uso del profesional en cuanto a lo que es el conocimiento técnico es tan importante como el proyecto en sí. Porque forzar al profesional a hacer las cosas que no funcionen, al final lo que va a hacer es que ni siquiera, o sea, que no funcione ni el proyecto y ni siquiera funcione al final lo que en principio fue concebido como la idea de tener algún tipo de proyecto beneficioso para lo que es el usuario final. Nada, hasta aquí mi comentario, Franklin. Vamos a subir y bajar y darle paso a Luis Taveras.